Estás escuchando Berritaco, el informativo de Petitaco Informachen para las ondas libres de Irola y Ratia. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de la charla que organizó el MOC para celebrar el 25 aniversario de la insumisión. La semana pasada escuchamos a César Manzanos y su ponencia sobre el sistema de valores de la sociedad y cómo hemos creado y justificado las dinámicas y herramientas con las cuales el Estado secuestra el pensamiento de las personas. En el Berritaco de hoy vamos a escuchar unos fragmentos de la intervención de Pachi de la Fuente, abogado de SOS Racismo. Pachi centra su ponencia en la parte técnica de la ley, con ejemplos de algunas de las cosas que van a cambiar, y explica que el objetivo de la ley no es que vivamos mejor, que no haya delitos, no es que las resoluciones judiciales sean más justas, sino que tengamos más confianza en la justicia. Como dice, es para que sepamos que el malo es condenado. O sea, lo de la Ley de Seguridad Ciudadana es algo que en la prensa se oye hablar, que la gente se ha despertado un poco, ha dicho, ¿cómo que es esto? Y sin embargo, por ejemplo, lo del Código Penal es algo que ahí nos cuesta más identificarnos, que lo del Código Penal es para nosotras, ¿no? Parece que es otra cosa, que lo de la Ley de Seguridad Ciudadana y las protestas del 15M sí, pero como que el Código Penal, eso parece que lo hago por solidaridad, como peleo contra la ley de extranjería, porque eso no es para mí, ¿no? Y es algo que nos está costando. Ahora el 23 de febrero hay una manifestación, no hay manera, donde no va a ser contra la ley Mordaza. El Código Penal luego se ha metido, pero la pancarta tal, es algo que se nos hace, no tengo la respuesta, pero se hace curioso. Está ocurriendo en todas las en redes que hay también en Madrid, en todas partes está costando esto, ¿no? Entonces, para mí sí era significativo el hecho de que, pues es un paquete de leyes, no solo esta, sino que cómo se va construyendo la sociedad de control social, pero que algunas no las vemos como que son para nosotros, ¿no? Y si está la ley de extranjería y para algunas personas pasar por Abando o por Zabaldu es peligroso, no digo ya viajar a Avenida América a Madrid, o sea, las fronteras ya no es que no puedo salir del Estado español, sino es que no me puedo mover dentro de la ciudad, y para esas personas hay controles, y para esas personas hay unos centros de internamiento administrativos, y eso lo vamos asumiendo como normal, me preocupa por el hecho de que la ley de extranjería en este momento no es más que un anteproyecto. No digo que sea poco, pero todavía tiene que hacerse, es como un borrador, todavía el gobierno presentará otra, la aprobará el gobierno en el Consejo de Ministros, lo mandará al Congreso y luego tiene toda la tramitación en el Congreso y en el Senado como ley orgánica. Sin embargo, por ejemplo, la ley de seguridad privada ya pasa al Congreso, está en el Senado y está a punto de aprobarse, y casi no nos hemos enterado, parecía que esa no nos afectaba tanto, ¿no? O el Código Penal está ya en el Congreso, está en el momento de enmiendas, o sea, ya es un proyecto que está en el Congreso y que se va a aprobar en pocos meses. Sin embargo, no parece que nos afecta tanto, ¿no? Y eso a pesar de que el Código Penal este es un poco especial, porque aparte de las cosas que igualmente es más lo que hablaremos, pero es que además trae algunos artículos que son casi como de risa, o sea, casi que las han puesto para que cada uno de nosotros nos sintamos y decir, mira, si eso es lo que hago yo cuando me visto de militar y salgo por allí, o cuando me meto en la oficina del BBVA, o sea, cosas que decir, parece que las han cogido, decir, que quede claro que esto también va a estar en el Código Penal, ¿no? Yo creo que sí es un problema el que a veces podamos imaginarnos, no en las cosas así teóricas, sino en lo práctico, en nuestra vida, con nuestros amigos y cuadrillas, y con mi aita y con ama y con no sé qué, de que se puede funcionar de otra manera. Yo creo que de alguna manera tenemos como una ideología que sí, pero en algunas cosas prácticas ya vamos asumiendo que algunas cosas habrá que hacer, o tendrán que ser así, y entonces igual, es que, o sea, también nosotras estamos, o sea, en cuanto rascamos un poco, algunas cosas de las que no diríamos o tal con el tema de extranjería y tal, pero si ya me rascan, ¿no? Porque el vecino de abajo que no sé qué, y igual estoy diciendo, o es que también hay gente que se aprovecha de las ayudas sociales, o hay no sé qué. Si no lo digo yo, lo oigo cerca y ya no me sublevo tanto como cuando oigo decir
otras barbaridades, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que decía César de esa sociedad del miedo, de la necesidad de seguridad, de la necesidad de tranquilidad, también se va metiendo un poco entre nosotros, ¿no? Y yo creo que cuando se empezó con la insumisión también había este discurso que algunos te cuestionaban, pero ¿cómo va a ser sin ejército?, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, esto era algo inconcebible, incluso dentro de los movimientos de izquierdas, y ya no digo, bueno, pues aquellas famosas discusiones con Jarrá y tal, no, esto era inconcebible, o sea, no podía ser esto, ¿no? Y yo de eso rescataría el que ahí se hizo también eso, todo un trabajo que fue súper rico de cómo estamos hablando, si el ejército es como algo un ejemplo, pero es toda la militarización de la sociedad y cómo hacemos todo un esquema donde podemos tener otro estilo de relaciones, otro estilo de cosas que nos da seguridad, porque en el fondo, si lo pensamos, a muchas de las cosas que estamos aquí, la policía nos crea inseguridad en vez de seguridad, ¿no? Y esta ley de seguridad ciudadana o este código penal nos va a crear más inseguridad en vez de más seguridad. Y sin embargo, otras respuestas como cuando voy a perder la casa, saber que hay una plataforma y que voy a tener gente que me apoya, eso me da seguridad y no inseguridad, ¿no? Pero estas cosas, digamos que igual para nosotras son básicas, pero si lo pensamos un poco, no es tan fácil para las personas que tenemos alrededor el darnos cuenta. Es decir, lo que me da seguridad es un modelo de relación, igual mira, lo de los desahucios y ya estamos todos más sensibilizados, pero yo qué sé, sobre la seguridad o inseguridad en la calle, o la seguridad o inseguridad como mujer cuando me muevo por ciertas calles donde hay tíos allí y inmigrantes y no sé qué. O sea, digo, porque en la práctica yo creo que hay temas que no están tan fácil ni están resueltos, y sin embargo yo creo que sí tenemos que pensarlos, pero en una lógica distinta de la que nos están proponiendo, que es más punición, más cárcel, más sanciones, que serán para otros y serán para nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, yo creo que otra de las características es esta tendencia hacia la privatización de todo lo que tiene que ver la seguridad, esto de darles a los seguratas todavía más funciones, y luego si queréis en las preguntas pues hablamos algo. Yo del Código Penal, que yo lo digo eso porque es algo que se va a aprobar ya y porque tiene cosas yo creo que muy interesantes en cuanto al modelo. La Ley de Seguridad Ciudadana es igual un poco más burda, luego es más fácil de leer también, ves conductas graves, conductas muy graves y conductas leves y te las lees seguidas y casi te parece un cómic aquello, ¿no? De distintas cosas que se pueden hacer, ¿no? El Código Penal es un poco más complicado porque no están agrupados, o sea, ya de sí leer un Código Penal pero encima una reforma es como artículo 63, en el artículo 21 donde pone A pondrá punto 2, pondrá ahora B, o sea, no lo tienes así seguido para leerlo y para verte los delitos, entonces igual sí es más, o sea, sí hace falta un poco de explicación. La Ley de Seguridad Ciudadana, o sea, buscar en internet leerlo porque, o sea, solo iros al punto donde dice infracciones graves, infracciones leves, y ya te las lees allí y más o menos, o sea, están muy, muy comprensibles, ¿no? El Código Penal, yo creo que, por empezar, normalmente las leyes nos solemos quejar de que tiene una parte que se llama exposición de motivos, donde se suelen decir todos los motivos que no son los verdaderos, porque y pongo todas ahí unas parrafadas y cuento unas historias. Sin embargo, pues el gobierno como es de derechas, pues no dice sus motivos en la exposición de motivos, ¿no? O sea, es que los de izquierda se sienten como más culpabilizados y te cuentan ahí unas batallas, ¿no? El Código Penal empieza diciendo la necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles. Entonces, el objetivo no es que vivamos mejor, que haya mejor convivencia, no es la resocialización, no es que no haya delitos, no es ni siquiera que las resoluciones judiciales sean justas, sino que tengamos más confianza en la administración de justicia, ¿no? Esto para cualquiera, o sea, es algo terrible que hagas toda una reforma de un código penal para responder a la sociedad y a conseguir votos, para que veáis que nosotros hemos sido los que vamos a recuperar la confianza en la administración de justicia.
y poniendo a disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles. O sea, que ya se sepa desde el principio que el malo es condenado, es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Porque lo que estamos hartos es de esas noticias donde sabemos que el malo sale a la calle, ¿no? Así estarán, pues si sabemos que los del MOC la lían siempre, luego consigan ahí una solución. Para eso, ¿para qué hemos gastado todo este? Han venido peritos, han venido abogados, ertzañas que han perdido su jornada de trabajo y al final, para tener una resolución imprevisible, ¿no? O sea, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Bueno, hay otras cositas más de la introducción, que digo, leerse el primer párrafo de la exposición de motivos del Código Penal me parece interesante. Otra cosa que os quería contar es, el Código Penal, o sea, más allá de lo que tiene que ver con la protesta, es un cambio en la mentalidad. Claro, cuando hay veces que dices un cambio en la mentalidad, parece que la mentalidad del Código Penal que tenemos ahora o del sistema carcelario punitivo era buena. Eso ya César no ha entrado, pero digamos, bueno, es un cambio a peor, un cambio grande a peor. Y una de las cosas que subraya más es lo que en derecho penal se llama el derecho penal de autor. Que donde se subraya más quién es el que hace las cosas que lo que se hace. Eso para el derecho penal es algo que no, o sea, tendría que ser lo más objetivo posible y definir unas conductas y que sean castigadas de igual manera. Esto lo sabemos que no es así porque simplemente lo que decía César, si vas a ver quién está en la cárcel, te das cuenta que eso no funciona. O sea, que son siempre los mismos los que están en la cárcel, ¿no? Pero va a subrayar todavía más eso. En lenguaje más así militar, pues sería parecido a una lógica de un derecho penal del enemigo, donde el enemigo que hay que perseguir y castigar, pues sobre todo va a ser el manifestante, el que protesta, va a ser el inmigrante, va a ser la persona toxicómana, la persona enferma mental. Yo creo que son sobre todo, o sea, aunque luego hablemos de lo de la protesta social, pero esto es una bomba sobre todo para las personas, o sea, que son ya las que están en las cárceles, las personas con problemas mentales, las personas toxicómanas, que son de las que nos tenemos que proteger. Yo no lo sé, o sea, ya las cárceles están llenas, o sea, España tiene una de las tasas de delitos violentos más baja y sin embargo una de las tasas de personas en la cárcel por habitante más altas, y sin embargo este Código Penal va a que se castigue más y a que no se las deje salir, o sea, que a que si se le termina la pena se le pueda aplicar una medida de seguridad. Eso es una de las cosas importantes también del Código, desarrolla muchísimo las medidas de seguridad. De manera que, por eso tiene mucha importancia quién eres. Si tú eres una persona peligrosa y quién es la persona peligrosa, esa persona va a poder estar controlada, va a poder estar, después de cumplir la condena, podría ser enviada a un centro cerrado también, y si no, otras medidas en abierto, pero que se pueden alargar muchísimo y que dependen de quién eres. Esto también tendría importancia para la protesta social porque también, aunque quienes más están pensando es en el tema de las personas con problemas mentales, con drogodependencias o tal, también se podría aplicar, tal como está puesto, basta porque todos los delitos contra el orden público van a tener también estas medidas. Entre esas medidas puede ser, por ejemplo, el que no puedas tener compañías, las famosas malas compañías, que no puedas acercarte a aquellas personas que te podrían animar o ayudar a cometer delitos. Bueno, digamos eso para entender también que yo creo que la importancia del Código Penal va mucho más allá de lo que tiene que ver con la protesta social y que tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que queremos y el modelo de sociedad además que va a reproducir este Código Penal. Por eso creo que como movimientos sociales deberíamos estar muy metidos en esta batalla, no solo porque hay cosas que van directamente hacia los movimientos sociales, sino porque entendemos que justo no queremos una sociedad militarizada, no queremos una sociedad con esos parámetros punitivos y de que tenga que una parte de la sociedad estar
en cárceles, para hacer un poco de chivo expiatorio digamos, y que esta sociedad pueda sentirse que alguien paga, ¿no? Entre la gente que está en la cárcel y la gente que está en los centros de internamiento, pues parece que nos podemos sentir más seguras y más sanas, ¿no? Bueno, os digo algunos de los delitos así, más por enumerar. Uno, por ejemplo, nuevo es el de ocupación de una oficina o lugar abierto al público, donde hasta ahora esto ya estaba previsto, pero era cuando yo me quedaba después de que cerraba o cuando usaba violencia en la entrada. No, ahora es simplemente, aunque entre de manera pacífica y aunque esté solo durante un rato, si intervengo, si de alguna manera altero el normal funcionamiento de esa oficina o local. Esto es, por ejemplo, pues un encierro contra el aborto en el Hospital de Cruces, porque ¿quién va a valorar que se ha alterado el normal funcionamiento del hospital? Y entrar en una oficina de Lanbide, entrar en la oficina de un banco porque se va a crear para oponerse a un desahucio, o sea, los mismos trabajadores o trabajadoras que ocupan su centro de trabajo para no ser despedidos o para que no cierren una televisión, ¿vale? O sea, es uno de los que... otro de los que son llamativos es el tema de convocar o alentar o animar, porque es súper amplio lo que dice, mediante mensajes, a algo que luego pueda terminar en desórdenes públicos. Esto... pues eso, parece que como se les han convocado por SMS delante de la sede del PP ahora ponemos un delito penado con 3 meses de cárcel por hacer eso, ¿no? Hay luego algunas cosas, por ejemplo, que los delitos de desórdenes públicos hasta ahora había que causarlos en grupo, y ahora se van a poder causar de manera individual, amparándose en el grupo. ¿Qué significa ampararse en el grupo? Es otra cosa curiosa, y como un desorden ahora se hace de manera individual también, porque parece que era contrario a su concepto, ¿no? Se pone como agravante que las cosas, que determinados delitos se produzcan en el ámbito de una manifestación. Bueno, en ese sentido hay varias cosas. En cuanto el tema de atentado contra la autoridad, la desobediencia, en realidad no varía. Bueno, una de las características del código, que igual eso sí habéis oído más, es que se van a quitar las faltas. Entonces ese tipo de juicio que estamos más acostumbradas, pues de desobediencia, por ejemplo, que te metían en un juicio de faltas, que era más sencillo, que normalmente venía una multa o venía un arresto domiciliario, eso desaparece. Entonces cualquier cosa de estas ya serían delitos y ya tienes unos antecedentes penales como delito, y las penas pasan a ser, pues en vez de arresto domiciliario o multa, pues ya pasan a ser prisión o multa. Entonces por la desobediencia agente ya sería de 1 a 3 meses de prisión. Eso lo que han hecho en realidad es ampliar mucho la definición de lo que sería la desobediencia. Tal como estaba ahora en el Código Penal, había una cosa, que si la desobediencia era pasiva, era falta, o sea, al menos había como ese límite. Esa palabra desaparece y entonces es toda una graduación que va a ser súper difícil de saber cómo se pasa, pues desde una desobediencia que puede tener de 1 a 3 meses de prisión a otra que tiene de 3 a 2 años de prisión, a las que vayan a la Ley de Seguridad Ciudadana. Un poco este es el mensaje que ellos nos están diciendo, no es que las cosas menos graves no van a ser faltas y van a ir a la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto es completamente falso. En realidad lo que están haciendo es un espectro amplísimo, donde una cosa podrían metértela como Ley de Seguridad Ciudadana, como Código Penal. En la Ley de Seguridad Ciudadana lo que tiene que ver con desobediencia está al menos en 3 sitios. Dice: la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, castigado con de 1.000 a 30.000 euros. Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes. Vale, pero también está
las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones que se realicen hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta iría de hasta 1.000 euros. Pero también está la falta de respeto. O sea, aquí hay todo este abanico, aparte de 3 artículos en el Código Penal que también vienen desde la desobediencia grave hasta la violencia, el arremetimiento, el tal a gente. Que si encima esa gente, la autoridad, o sea, no ya un policía, sino si es un miembro de la comunidad autónoma, presidente tal del Parlamento, han metido a jueces y fiscales, pues ya puede llegar a 6 años de cárcel como lo de las tantas, ¿vale? Entonces, lo que hay es un abanico enorme donde te puedo meter hasta varias cosas si quiero, ¿no? Pero yo en esto lo que quería decir es, en realidad, la experiencia que tenemos en todas estas acciones y protestas, historias que hemos hecho, es que todo esto de quién depende, depende del atestado policial. Entonces, según cómo hago yo el atestado policial, te puedo poner desde una multa que puede ir hasta 1.000 euros o hasta 30.000 euros, o te meto por el Código Penal, o sea, en realidad te da algo amplísimo para hacer todo esto, ¿no? Yo creo que este es el punto fundamental, porque hay personas que igual nos preguntan ya, pero exactamente qué sería un insulto o qué sería, si en la práctica sabéis que esto da igual, porque basta que la gente vaya a poner en el atestado lo que quiera. Es más, en otras cosas os podemos delimitar que la Ley de Seguridad Ciudadana en algunas cosas jurídicamente podría decir, oye, esto sí tiene derecho y esto no. Pero si sabes que en cuanto vas a protestarle algo a la gente, lo que te va a decir es entorpecimiento de la labor policial, insulto, desobediencia, pum, y te pongo la multa, o por la parte penal, digo que, o sea, esta es la experiencia, o sea, es decir, que basta que, o sea, que no es una cuestión de delimitación jurídica, porque luego en todo lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana va a ser administrativo. El atestado policial se convierte en prueba, dice ratificado posteriormente, pero ¿qué es ratificar? Volver a decir que lo que dije era lo que he dicho, o sea, salvo prueba en contrario, pero normalmente no hay esa prueba, entonces ya no quiere decir lo que pasa con las personas extranjeras o las personas de calle, toxicómanas, donde ni siquiera tienen un grupo de personas que han hecho con ellos la acción o tal, o que está dispuesta a hacer de testigo, porque bastante líos tengo yo como para hacer de testigo, aparte de la credibilidad que luego les van a otorgar los jueces o tal, ¿no? Todo lo que va por la línea administrativa, luego tendrías posibilidad de ir a un contencioso, que hay que pagar la tasa, y que aparte pues que va a pasar lo mismo, es decir, el contencioso que va a decir, oye, aquí está la prueba de los policías, como no sea algo muy patente, entonces ir por la línea penal nos daba, en realidad casi siempre que había un atestado policial terminas condenado también, pero te da esa posibilidad de que, bueno, alguna vez hay suerte, alguna vez el juez ya le toca o no aparecen los policías que tenían que declarar, o sea, te da esa posibilidad de que tenías alguna posibilidad de librarte. La línea administrativa va toda como un rodillo y te van sacando una sanción detrás de la otra, ni siquiera se motivan ni tal, ¿no? Y si quieres vete al contencioso, ¿vale? O sea, sobre todo para la gente pobre no es muy difícil, porque, o sea, no es muy diferente, porque, o sea, aunque cambia porque el juez tiene libre valoración de la pena, de esto de las pruebas, pero al final, o sea, bastaba que un segurata dijese que tú habías robado, que a ti te caía eso como robo, o sea, y bastaba que la policía dijese que tú habías pasado, que te caía un delito de 3 años de cárcel, porque lo decía el policía, ¿no? O sea, a veces no le encontraban ni el dinero a la persona que está condenada, ¿no? O condenas de atentado, hay aún así por leer, o sea, es decir, una persona con la nariz rota y sin embargo condenada porque dice que el policía dice que le dio un codazo, y que la parte de la nariz rota es porque el que estaba muy borracho, cuando dijeron que le detenían, cogió y se dio cabezazos contra la pared, ¿no?
estas sentencias son las normales de cada día. Entonces, alguna vez nosotras, la gente más de movimiento social, consigues alguna librarte. Desde luego la gente normal no se libra ni una. O sea, como la policía ya ha puesto algo en el atestado. Vale, pues entonces yo creo que el tema de la prueba es importante. Y por eso lo uno ya con el tema de las grabaciones. En realidad la Ley de Seguridad Ciudadana mete una cosa sobre el tema de las grabaciones que en sí, vuelvo a decir lo mismo, no importa lo que pone en el texto. Lo que pone en el texto podría ser bastante reducido. O sea, tendría sus limitaciones. Dice el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad que atente gravemente contra su derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, puedan poner en peligro la seguridad. O sea, dice el uso de imágenes, o sea, no está prohibiendo grabar, ¿no? Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos hoy? Que la policía cuando quiere te borra lo que has grabado. Y no solo a ti, a veces hasta cámaras de medios de comunicación. Entonces, yo creo que el hecho de que esté en la Ley de Seguridad Ciudadana lo que les da es una razón más, una excusa más para hacer algo que no está en ninguna ley, pero que ya de hecho hacen, ¿no? Ese es el papel que tienen esta parte de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y por ejemplo, en el caso de los Mossos de Escuadra de Barcelona, del Raval, al final esas grabaciones, el destruir, el borrar esas grabaciones, lo han tomado como destrucción de pruebas. Pero tú lo ves y dices, pero ¿cuántas veces han hecho eso? O sea, que toque un fiscal y un juez así, que eso lo vayan haciendo más de esas maneras, es algo que no ocurre nunca. O sea, si la policía está todo el día borrando a la gente lo que graba con los móviles. Pero bueno, sería una de las pocas pruebas que uno puede tener. Entonces, la Ley de Seguridad Ciudadana, en lo jurídico, a alguien que te lo analice así, pues deja, o sea, no está prohibiendo grabar. En la práctica, pues si ya sabemos que las borran ahora, a ellos les dan. Y ya para terminar, yo creo que en realidad la Ley de Seguridad Ciudadana que hay hoy en día ya le da muchas vías para sancionar. La policía no las usa. Ya nos podrían hinchar a multas con la Ley de Seguridad Ciudadana que hay ahora. El cambiar, el hacer un código penal y una Ley de Seguridad Ciudadana nueva, lo que hace es reforzar en la policía. Y ya no digo también en los seguratas lo mismo. O sea, un segurata no te puede retener, pero ya de hecho hoy en día retiene. O sea, tú vas en el metro y ves que tienen ahí a 2 personas retenidas hasta que viene la alzanza o... Bueno, y cosas más ahora les ha dado incluso a meter denuncias a gente que les ha grabado, o sea, están muy hinchados y la policía está lo mismo. Y entonces ellos normalmente tampoco saben mucho de leyes y tienen sus miedos también. Tienen sus miedos cuando ven que algo, normalmente están muy seguros porque saben que todo esto, o sea, no vas a conseguir nada, se la sopla, pero yo creo que el peligro está por sentirse todavía pues más intocables y que pueden hacer más. Y sobre todo le dan nuevas posibilidades a la policía de intervenir en tu vida. Y sabes que cuando la policía viene, como cuando va donde un extranjero y ya tienen la seguridad de decir, como es extranjero, si no es por una cosa, porque el robo, le voy a poder decir porque es extranjero, pues saben que contigo también, pues si no es por una cosa, ya te voy a pillar en otra, ¿no? Yo creo que en lo que dice la Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto a la prostitución, lo peor es para las prostitutas es eso, el hecho de que le da a la policía, no tanto por la multa que le vaya a poner, o sea, que eso es, o sea, la mentalidad que tiene esto es terrible, pero es que además, hasta ahora la policía no podía decirte nada, y es un poco lo que pasa con las ordenanzas municipales también, y ahora tengo una razón para ir donde ti, y si no te sanciono por la prostitución, ahora te pido los papeles y ahora veo que tengo, o sea, un poco del estilo de lo que se hace con la gente que tiene coche, decir, bueno, te pido los papeles y algo te encontraré, y si no es porque no tienes las luces así, será porque no has pasado el seguro. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que la charla de Pachi os haya resultado interesante. Nos oímos la semana que viene a la misma hora y en el mismo diario.